Como hemos visto en vídeos anteriores, el operador integración es el inverso del operador derivada. En este caso tendremos resultados invirtiendo la regla de la cadena. En el tema de derivadas, además de las propiedades de la derivada de la suma y la derivada de una constante por la función, también estudiamos la regla de la cadena, que es esta que aparece directamente aquí. Tenemos una función evaluada en otra y su derivada viene dando por esta relación. Aplicada en este caso a esta función, que es una función potencial, exponente 7, donde la base no es x como aquí, directamente, donde lo que hay que hacer es bajar el exponente y restar uno al exponente después. Además de esta primera expresión, que sería análogamente a la expresión que tenemos arriba, sabemos, según la regla de la cadena, que hay que multiplicar por la derivada de toda esta expresión. En este caso, la derivada de toda esta expresión es 2x menos 5. En el vídeo anterior comentamos cómo esta diapositiva relaciona la derivada, la primitiva y la integral indefinida, que no es otra cosa que el conjunto de todas las primitivas de la función. Aquí mostramos la misma relación que antes, pero donde la primitiva es una función compuesta, es decir, una función evaluada en otra función, es decir, una función que en su interior lleva otra función y que su derivada es calculada a partir de la regla de la cadena. Luego la integral indefinida de esta expresión es inmediata. Siguiendo el ejemplo con el que empezamos. Si yo derivo esta función aplicando la regla de la cadena, entonces cuando busco todas sus primitivas, es decir, su integral indefinida, regreso a la función original. Regreso a la función original. Completando la diapositiva esta, obtenemos con todos los resultados esta nueva diapositiva donde están todas las funciones de las que hemos hablado. La función 3x², su primitiva x³, la función compuesta, su derivada calculada a partir de la regla de la cadena es esta que está aquí, esta función potencial y su derivada aplicando la regla de la cadena es esta que está aquí. Es decir, aquí tenemos todas las derivadas de estas funciones que están aquí, es decir, aquí tenemos todas las primitivas de todas estas funciones que están acá. Y también a su vez todas las integrales indefinidas en este caso. Comparando, aparentemente la segunda integral es más fácil que la primera, porque su expresión es más pequeña, nada más tenemos esta potencia que está aquí. Pero sabemos que no, la primera es inmediata y esta no. Esta segunda, para calcularla, que la podríamos calcular, llevaría un proceso más largo, habría que calcular esta potencia elevada a la 6 y después calcular las integrales de cada uno de los términos que nos van quedando. Es más difícil. Veamos otros ejemplos. Este ya lo tenemos desarrollado. Ya lo tenemos discutido.
podemos utilizar casi las mismas expresiones. Hablando de la función exponencial, la derivada de la función exponencial es ella misma, por lo tanto la derivada de esta expresión es ella misma por la derivada de toda esta expresión, que es x cuadrado menos 5x más 3, que esa derivada es 2x menos 5, tal como teníamos aquí arriba incluso. Luego, la integral de esta expresión que obtuvimos es inmediatamente la función original. Si hablamos de funciones trigonométricas, por ejemplo, la derivada de la función seno es el coseno. Luego la derivada de seno de toda esta expresión es el coseno de toda esa expresión por 2x menos 5. Y la integral de toda esta expresión entonces será inmediata. Pues tengo una función, aquí se está multiplicando por la derivada de esa expresión, inmediatamente es la función original. Si en vez de la función seno tenemos la función logaritmo de esa expresión, cuando yo derivo, pues la derivada es, como la derivada del logaritmo exponencial de x es 1 partido por x, pues sería 1 partido toda esa expresión por la derivada de esa expresión. En este caso, la integral de toda esta expresión es la función original más una constante c. Esta integral es también inmediata. Es cierto que este 2x menos 5 que está aquí multiplicando lo podemos multiplicar aquí arriba por el 1 y nos queda simplemente un cociente, nos quedaría 2x menos 5 partido x cuadrado menos 5x más 3, donde lo que está en el numerador es la derivada del denominador. Esto lo volveremos a tocar en el próximo vídeo. Solo quiero hacer un comentario adicional. Tenemos esta integral. Pero ¿qué pasa si falta un número? ¿Qué pasa si la integral que yo quiero calcular es la anterior, pero faltando únicamente el 7 ese que estaba ahí? En realidad esto no será un drama, porque en este caso echamos mano a una de las propiedades más fáciles. La integral de una constante por una función simplemente es la constante por la integral de la función. Un ejemplo, la integral de 2 coseno de x, diferencial de x, es 2 por la integral del coseno de x, que es 2 por el seno de x al integrar el coseno de x, más una constante c. ¿Cómo usamos esta propiedad? Pues nada, voy a multiplicar esta misma expresión por un séptimo y por 7. No estoy haciendo absolutamente nada porque el 7 con este 7 cancela y estoy multiplicando por 1, que es no hacer nada. Pero gracias a esta propiedad, este 7, que es una constante, lo puedo entrar adentro sin ningún tipo de problema. Y claro, ya tengo la integral original. Y sería un séptimo de la primitiva de la función anterior. Es decir, que cuando nos falte un número de forma multiplicativa, no es ningún problema. Multiplicamos por él y por su inverso. Solamente le entramos a él y ya lo tenemos a él adentro. Y ya satisfacemos de esta manera esa necesidad. Simplemente un comentario. Comentar que no pasa lo mismo si lo que falta es una expresión que depende de x. Por ejemplo, que nos falta la expresión aquí adentro 2x menos 5, que es la derivada de x cuadrado menos 5x más 3. En este caso, la cosa es más difícil. Porque sí, yo aquí afuera puedo poner perfectamente 1 partido 2x menos 5 por 2x menos 5, que se cancela y no estoy haciendo absolutamente nada. Pero lo que sí no puedo hacer es entrar el 2x menos 5 adentro de forma multiplicativa, porque la propiedad me dice que lo único que puedo pasar son de constantes. Las constantes son las que puedo entrar o sacar a mi conveniencia, pero no expresiones que tengan x. Por lo tanto, sería incorrecto meter el 2x menos 5 que necesitábamos meterlo aquí adentro para tener ya esta integral inmediata. Eso no lo podemos hacer.